Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Queremos darle la bienvenida una vez más a esto que es Legado de Fe Podcast, una nueva forma de transmitir el Evangelio a través de las redes sociales. Y estamos hoy con el padre espiritual de la casa, con el pastor Daniel Meli. Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, bueno, saludamos a todos los que lo están viendo y bueno, siempre es poder aportar para el reino de Dios y que cada uno pueda tomar el camino, ¿no? Así que siempre estamos usando todos los recursos que tenemos y lo que podemos a veces descubrir en la vida nuestra para poder ayudar a todos aquellos que quieren seguir el camino. Yo sé que es muy difícil, pero bueno, a través de la ayuda de todo lo que se puede hacer, va a funcionar. Así Amén. que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que creemos y por esto empezamos esto que es un podcast nuevo, Legado de Fe. Básicamente vamos a hablar de diferentes temas cotidianos que nos pasan a todos como hijos y bueno, vamos a tomar un poco de la experiencia y la sabiduría de nuestro Padre Espiritual, sí, que él a lo largo de 30 años ha logrado perseverar en el camino del Evangelio. Así que bueno, empezando con eso, ¿qué es la perseverancia para usted? Creo que para mí la perseverancia es lo que a mí por ejemplo, me ha dado la firmeza, la seguridad. En primer lugar, tenemos que creer en Dios y a la vez que creemos en Dios, después yo creo que yo hice un compromiso con Dios y, y no, ya es como que Dios siempre me está viendo. Yo no quiero fallar en lo que comprometí a hacerle, en buscarle, en orar, en poder creer en su palabra. Ahora, cuando uno, por ejemplo, está creyendo en su palabra, tiene una firmeza muy grande porque la palabra tiene la que tiene vida, la que te da la fuerza. Así que eso uno no lo sabe cuando comienza, pero con los años se da cuenta cuál es el nivel que tiene la palabra que te fortalece mucho. Claro. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la decisión que yo digo que he tomado, por ejemplo, yo te decía el otro día, te contaba, donde decía que yo siempre, desde que conocí al Señor, ahora también en mi vida era algo diferente. Me parece que puede ser algo diferente porque yo estaba enfermo, yo tenía enfermedad. Entonces esa enfermedad a mí me atacaba muy, muy feo y no, los médicos no encontraban la solución. Entonces yo me aferraba a Dios. Al aferrarme a Dios yo creo que eso me hizo más permanecer y estar siempre buscando a Dios. Trajo como más firmeza a su Claro, vida. claro, claro. Esto que usted decía en un principio, ¿no? De que cuando estamos, le creemos a la palabra, permanecemos firmes. Y dijo usted algo que al principio no lo sabemos. O sea que esto marca o nos da a conocer la importancia que tiene la fe de creer en la palabra de Dios, aún sin todavía saberlo, o sin todavía quizás comprobarlo. Claro, claro que, bueno, esto yo creo que lo de la fe, Otro podcast. otra poca parte, porque no, la fe, por ejemplo, cuando vos estás creciendo en la fe, en desarrollando la fe, tenés mucha oposición en contra de la fe. Porque tenés gente que se está opuesta a lo que vos creés, a lo que vos hablás. Y sobre todo eso hay que caminar. Claro, yo creo que aquí el único que te puede sostener es Dios, porque Él es sobrenatural y Él puede manifestar eso sobre tu vida, pero de otra manera no podés manifestar todo esto caminando, ¿no es cierto?, con firmeza. Y ahora cuando, por ejemplo, nosotros recién comenzamos, como me decís de la palabra no conocemos nada, 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 absolutamente nada, Mm. porque en el caso mío, yo cuando conocí a Dios, conocí la palabra, yo recuerdo que yo sabía leer la Biblia en las mañanas, en el día domingo, y yo empecé a entender lo que había hecho el Señor Jesús por la vida de nosotros. Entonces, yo la verdad que eso me tocaba mucho, yo sabía llorar mucho y, por ejemplo, eso me ministraba mucho a mí. Y yo ahí me entendí la palabra y es como que se arraigó cosas espirituales dentro de mi vida, no sé cómo explicarlo, Claro. pero ¿cómo es? Fue una experiencia muy linda esa, cuando yo por ejemplo, los evangelios lo leía y
Yo decía, ¿y cómo? ¿Y esto? ¿Y cómo yo no lo sabía? Y ya me di cuenta que nadie lo sabía, por eso es que uno no le busca porque no conoce eso. Bueno, desde ahí comenzó mi compromiso. Yo creo que lo que más me golpeó fue la palabra a mí en la vida. O sea que para perseverar nosotros y para poder desarrollar esa perseverancia que se fortalezca, la palabra de Dios tiene una vital importancia cuando la comenzamos a comprender. O sea, y el entendimiento no va a venir a nuestras vidas si no comenzamos a Sí, relacionarnos con ella. yo diría esto, la palabra la comenzamos a entender cuando nosotros le ponemos interés a la palabra y sabemos que es verdad. Y hay en la palabra hay vida. Entonces, porque la búsqueda tiene que ser nuestra, porque la palabra ya está determinada, está establecida como es. Y nosotros ahora cuando comenzamos a buscar el conocimiento de la palabra, la revelación de la palabra, algo que yo tampoco sabía de la revelación, Claro. se abrió un pasaje y se hablaba así nomás, humanamente, ¿viste? Pero entonces, otro no, en otro, cuando vos tenés una necesidad, parece que en vos se te profundiza el mensaje. Capaz que los demás, ninguno, todo, una joda nomás para ellos, pero vos que estás interesado, más bien es el interés que le ponemos. Ahora, ese interés que yo le puse era porque yo no podía, yo no podía, yo no, te digo más, yo tenía bronca, yo quería, no podía perdonar, todas esas cosas, entonces lo encontré que en Dios iba a poderlo descubrir. Entonces, ahí donde yo me aferré, por ejemplo, a Dios y comencé a buscar, y eso de buscar, como te dije el otro día, yo, por ejemplo, toda la mañana me despertaba y decía, ¿qué hago hoy para Dios? Y un ejemplo, era un día jueves, reunión. Yo desde ahí estaba pensando que a las 8 tenía que estar en la iglesia. Claro. Y a mí no me detenía nada, ni hora extra, ni ninguna cosa, porque yo estaba pensando, te digo más, yo en el trabajo donde estaba, sabía pensar qué alabanza vamos a cantar, cuál podemos cantar, o sea que era como que llevaba coordinadas las cosas en la cabeza, pero bueno, también había poca gente, no había nadie, había muy poco corista, a veces llegaban y a veces no llegaban, es normal, eso siempre fue normal. Pensé que era del siglo XX. Qué bueno esto de que podamos conocer un poco a través de su vida y rescatar varias cosas, ¿no? Acerca de la perseverancia. Usted nos ha contado su testimonio a toda la iglesia, bueno, también lo podemos conocer a través del libro Tabernáculo de Fe que sacó a la iglesia hace muy poco tiempo, que en su vida hubieron muchos momentos difíciles, no solo antes de caminar en el Evangelio, sino ya después caminando dentro del Evangelio. ¿Usted cree que esos momentos difíciles pudo haberlos evitado de alguna manera o era un plan divino? Si hubiera conocido el Evangelio del Reino, por ejemplo, en ese tiempo, ¿podría haber evitado algunas situaciones difíciles o todo fue parte de un plan que Dios ya tenía preparado para su vida? Yo creo, en este caso, yo creo así. Creo que era un plan. ¿Por qué un plan? Porque, como por ejemplo, cuando vos entras en el camino y no pensás de dar marcha atrás, porque yo pensé así, yo de acá no vuelvo más. ¿Qué me puede hacer, como dijo el apóstol Pablo, qué me puede apartar El del amor amor de de Dios? Dios. Ahora, por ejemplo, si vos cometés un error, el que te apartás sos vos. No es que Dios te desecha por lo que vos hayas cometido, sino que vos tenés que aferrarte a Dios, bueno, irá a ir mejorando en todas las cosas que va haciendo mal cada día, pero la determinación es no volver más atrás. Entonces, cuando nosotros determinamos eso, yo creo que ahí es como que se activa el plan de Dios, de mi punto de vista. Se activa el plan de Dios, bueno, usted va a pasar por esto y esto y esto, y hay situaciones que es normal que la pase, y es bueno que la pase. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a qué? A desarrollar la fe, a desarrollar lo que menos tenemos formado nosotros es el carácter, y tenemos que formar el carácter nuestro. Claro, esto es, bueno, en este tiempo nosotros, creo que los cristianos en sí, a todos nos gustaría evitar los momentos difíciles, ¿no? Como que creemos o queremos pasar por encima de, a mí eso no me va a pasar, eso no me puede pasar, y muchas veces son cosas que van a formar, como usted dijo, nuestro carácter. Venimos con un Sí. carácter sin formar, una fe sin desarrollar, y todas esas situaciones hacen que nuestra fe y nuestro carácter se desarrolle. Claro, yo creo que la formación del carácter primero viene a través de la palabra, porque, un ejemplo, la palabra te va a hablar,
Y nosotros tenemos que ser como Cristo, ser como Él, como el Hijo de Dios. Entonces, y hay muchas áreas que no las podemos arreglar. ¿Por qué? Claro. Un ejemplo, un carácter negativo nomás, malo, mala onda, como a veces digo yo, ¿no? Y esa mala onda se tiene que ir. Nosotros tenemos que ser. Y otra que lo que tendríamos que tener siempre nosotros, tenemos que rescatar un espíritu enseñable que a nosotros todos nos van a enseñar, siempre nos va a enseñar algo. Yo no puedo creerme que yo ya estoy enseñado, yo no me puedo creer que ya Claro. tengo mi ciclo terminado, todo me... No, 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 no. ¿Por qué? Porque yo le digo, yo voy a ir aprendiendo hasta el día que me muera, hasta que parta de acá esta tierra. Si yo, por ejemplo, pienso que mi vida ya está formada y no necesito más, estoy muy equivocado. Claro. Así pueda tener el título que quiera en la tierra, pero estoy equivocado. Entonces, esa formación siempre va a tener contra. Y esos son obstáculos que va a ir pasando cada día, ¿eh? Y son distintos, parece, porque, un ejemplo, la fe es difícil enfrentarla porque capaz que cuando yo estoy hablando de la fe, yo estoy mal económicamente, un ejemplo. Y me dicen, ¿qué va a estar hablando de la fe si vos estás mal? Y me está diciendo la verdad. Pero ¿por qué lo digo yo? Porque yo le estoy creyendo a la palabra. Yo no le estoy creyendo, yo no me creo ni a mí mi propia fuerza. Claro. Yo lo que creo es la palabra. Entonces, cuando yo creo en la palabra, de acuerdo a lo que dice la palabra, yo tengo que salir adelante. ¿Por qué? Porque le he creído a la palabra. Entonces, ese es el desarrollo de la palabra. Por eso la palabra siempre va a ir poniendo ¿cómo? Al lugar que tiene que estar nuestro carácter. Entonces yo creo que es la formación más difícil que hay dentro de la vida nuestra. Y por eso es que no se pueden evitar, por ejemplo, las cosas que decís vos, por ejemplo, Los momentos los difíciles, problemas, los situaciones. momentos difíciles. Hay momentos, y hay de toda clase de momentos difíciles. Hay momentos difíciles que te equivocas vos, hay momentos difíciles que te hace pasar otro, hay momentos difíciles que se te viene el mundo abajo, pero todo tenés que enfrentarlo. Ahora, si Claro. yo no puedo solucionar una posición de esa difícil, yo digo así, yo creo que no estoy siendo aprobado para ser una persona de Dios. Recuerdo un versículo que dice en Hechos donde cuando Bernabé visita a los cristianos en Antioquía y él se pone muy contento de todo lo que ellos estaban viviendo y de la fe con la que estaban perseverando y les dice algo muy importante, dice que los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles a Dios. Y usted nombraba hace un rato que el creerle a la palabra y el permanecer, el seguir, es lo que nos mete en el plan divino. Claro. Es el propósito o sea, el propósito lo cumplimos cuando nosotros permanecemos fieles a Dios. Decidimos, como usted dijo, seguir hacia adelante y no retroceder, Sí. nunca más volver atrás. En primer lugar, sin Dios no hay un propósito. En primer lugar, porque el propósito Dios ya lo marcó. Yo, por ejemplo, hablaba en pasaje ayer de la Biblia, donde hablaba, dice que Él lo escogió de antes de la fundación del mundo. Entonces, la más importante es la vida espiritual. Y es a la que menos nosotros le damos, ¿cómo es? Importancia, Importancia o prioridad. claro. Y esa vida espiritual también está, lo dice el pasaje, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, teniendo la relación espiritual nosotros con Dios, las cosas todas van a salir. Fíjate vos que dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y lo dice sin pensarlo, Dios. Se te van a añadir, y si Él es dueño de todas las cosas. Entonces, ahí donde yo creo que nosotros, buscando el reino de Dios, siempre vamos a tener oposición por el enemigo, por un creyente en medio pelo. Algún piedrita de tropiezo. Claro. Bueno, esto me lleva a la última pregunta, todo lo que venimos hablando, ¿no? ¿Qué son las decisiones? Porque de acuerdo a todo lo que usted nos ha hablado acerca de perseverar, de creerle a la palabra, las decisiones cobran un papel muy importante en la vida de todo cristiano. ¿Qué son las decisiones en la vida de un hijo de Dios? ¿Y qué debemos tener en cuenta cada uno de nosotros al momento de decidir y qué no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta de las decisiones si hay algo que no lo podemos cumplir. Si hay algo que yo no lo puedo cumplir, yo no puedo decidir sobre eso. Porque la palabra misma lo dice, después lo enseña en Eclesiastés, dice que nosotros no tenemos que hacer decisiones, votos a la ligera. Entonces, yo siempre miré
voy a lo que yo pensé. Yo mire esto yo lo puedo hacer, esto lo puedo hacer. Yo siempre me comprometí con cosas que puedo hacer, no con lo que no puedo hacer. Entonces, esas son mis decisiones, porque si yo, por ejemplo, me comprometo con algo, y vamos a poner un ejemplo, no, voy a ir a orar todos los días a los hornos, un ejemplo, al templo allá, voy a ir a orar. Y bueno, pasaron las semanas, ya no fui más. Entonces era un apresuramiento, hermano mío. Pero Claro. si yo te cumplo, capaz que te digo, voy a orar un año, y vos me viste el año, entonces cumplió. Claro, porque yo me tengo que comprometer con cosas que yo puedo hacer, no con las que no puedo hacer. Y a veces nosotros por ahí es como que queremos ser más que lo que no comprende, y resulta que al último salimos perdiendo. Claro. Dios sabe cuál es tu capacidad, cuál es la forma como podés llegar a donde querés ir o lo que querés hacer. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros nunca salimos a predicar el Evangelio cuando no teníamos vehículos buenos. ¿Por qué? Porque yo decía, no, está mal que vayamos, que los quedemos tirados. Yo anduve así cuando recién comenzamos, pero por decisión de los otros hermanos. Decían, no, vamos, como quiera nomás. Y capaz que íbamos con una camioneta que se le ve el aire en la goma desgastada y no íbamos a llegar. ¿Por qué no trabajábamos? ¿Por qué no orábamos? Esa es mi posición. Y arreglábamos las cosas y pues salíamos, seguro. Pero entonces yo no puedo tomar la decisión de ir a hacer reunión a un lugar, por ejemplo, a un pueblo, siendo que no tengo los argumentos, Claro. los bienes para poderme Los mover. recursos. Entonces yo creo que esas son parte de las decisiones concretas donde vos tenés que tomarlas y no fallar nunca. Yo nunca fallé, jamás fallé. Porque, un ejemplo, cuando estaba en Bariloche, hacía reunión ¿cómo es? En el barrio Arrayán, hacía reunión en el barrio Frutillal, y yo me iba caminando, con el acordeón me iba yo, iba hacia la reunión y volvía. O sea que también lo que me llevó esto a crecer de un compromiso que lo tuve siempre, y yo creo que lo que más fuerza nos da es que es un compromiso con Dios. Entonces, ahora yo no podía ir todos los días ya a pie, pero sin embargo lo hacía, lo podía hacer en ese tiempo. Y lo hacía y lo cumplí. Y fueron varias cuadras que tuve como 3 años haciéndolo y no fallé. A mí ¿cómo es? La bendición, la alegría que yo siento no es fallarle a Dios en lo que yo dije que le iba a hacer. Entonces, por eso es que yo siempre creo que sostuve ¿cómo se llama? El llamado, eso de sostuve la decisión que tomé y no fracasé. Hay un problema, yo primero pienso en le dice, oye, esta noche no vamos a hacer reunión, allá no. Claro. Bien, bueno. Así que bueno, aprendimos bastante hoy en este primer podcast ¿Será? acerca del legado de fe, yo creo que sí. Y esta es la idea, que a través de su vida nosotros podamos ser edificados también a través de las decisiones que usted ha tomado. Hace un tiempo yo le decía que esto nace con la necesidad de poder ser edificados nosotros a través de la experiencia y la sabiduría que Dios le ha entregado a usted a lo largo de estos 30 años de ministerio, ¿no? Creo que hay una sabiduría oculta ahí que vamos a explotar bastante bien a lo largo de estos podcasts. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo. ¿Listo? Hasta la próxima.